La armadura del creyente. Mis hermanos y mis amigos, vamos a abrir la escritura ahora en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11. Mis hermanos, el apóstol Pablo trae en esta epístola una conclusión en términos de una guerra espiritual en la cual el cristiano está involucrado. Nos habla de los enemigos del creyente y de la armadura que Dios provee para su defensa. En este pasaje, él considera quiénes son los enemigos del cristiano y en qué consiste la armadura para defenderse. Vamos a analizar ahora en una breve descripción lo que significa la armadura de Dios para defendernos. Y veamos en primer lugar quiénes son los enemigos del cristiano. Vamos a poner atención a esta explicación respecto a los enemigos del cristiano. Si vemos que los creyentes tienen enemigos, simple y sencillamente porque están en guerra. Y la guerra es en la que se encuentran, es una guerra espiritual. Para muchos quizás sea imposible imaginar que el cristianismo tenga enemigos, pero la realidad es que sí, los tienen y están activos para hacer todo el daño que ellos puedan a la causa de Jesucristo. La palabra enemigo viene de un término griego que dice ectros y se usa para describir a una persona odiosa, hostil, que se opone a otra persona. Se usa para describir a los hombres que están en enemistad con Dios por causa del pecado. Santiago 4:4. Se usa para describir a la muerte, la cual es el último enemigo del hombre que será abolido cuando venga el fin. 1 Corintios 15:26. Y también se usa para describir a Satanás en la parábola del trigo y la cizaña que vemos en Mateo 13:39. El diablo con sus acechanzas, la palabra acechanza es aquí la traducción del término griego metodeia, que significa acechanza. También significa estratagema, astucia, trama, pero también usa Satanás maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo nos describe las características de los enemigos del cristiano, descritos como los enemigos de la cruz de Cristo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces,
y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y así dice Filipenses 3, 18, 19. El apóstol Pablo lo describe trayendo tristeza y dice que su fin será perdición si no se arrepienten. Ellos buscan satisfacer sus deseos egoístas, cuyo Dios es su apetito. ¿Ve usted cómo son? Son arrogantes, cuya gloria está en su vergüenza. Ellos se rebelan abiertamente en contra de Dios, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Son llamados materialistas. El materialismo es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Se les conoce como carnales. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos, el mundo nos está ofreciendo un sinnúmero de placeres y la gente busca placer en el mundo. Primera Juan capítulo 2, 15 al 17 escribió Juan lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Existen también los hermanos llamados hipócritas. Estos hermanos fingen amor a los demás hermanos, mas no lo tienen. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice así: estos hermanos fingen lealtad a Dios, pero al mismo tiempo quieren quedar bien con Satanás. Mateo 6, 24 y Santiago 4, 4. Estos hermanos actúan de una manera que se ven espirituales. Llegan a la iglesia los domingos, pero el resto de la semana se comportan de una manera carnal. Segunda Timoteo 3, 1 al 5 nos dice que de todos los enemigos, Satanás es la mayor influencia sobre los pensamientos, las decisiones, los negocios, etc. De toda persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La influencia de Satanás no es solamente a nivel personal, sino también en todo el mundo, en los gobiernos, en las filosofías falsas, religiones falsas, empresas, en la música, en la televisión, en el cine, etc. En 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que revertirnos de la armadura del cristiano. Y esto es vital para todo creyente. Estar revestido de la armadura de Dios. Vestíos de toda armadura de Dios, dice el versículo 10. La exhortación a vestir toda la armadura de Dios da a entender que la vida es una constante lucha y que uno debe estar siempre preparado para la defensa y el ataque. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el versículo 14. Figura de la armadura, el cinto que rodea los lomos. Era lo que sostenía la armadura y la espada. Debemos saber que son muchas las artimañas que usa Satanás, las artimañas del enemigo y su poder en influencia sobre este mundo es poderosa. Debemos hacer frente al enemigo como dice la Escritura. Nuestro apoyo está siempre en la Escritura. Tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo le advierte a los creyentes que nuestros enemigos son espirituales y no hombres de carne y hueso. Aquí es donde debemos de tener nosotros mucho cuidado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi querido hermano y amigo, no hay duda que el enemigo de nuestras almas va a hacer todo lo que pueda para encontrar la oportunidad para atacarnos, para tentarnos, para desanimarnos y también para acusarnos y, por lo tanto, derrotarnos. Las fuerzas del mal se encuentran en cualquier lugar. El león que busca una debilidad para poder atacar siempre está despierto. Pero el apóstol Pablo termina diciéndole a los creyentes que una vez estén ceñidos con la armadura de Dios, no cesen de hacer oraciones por todos los santos y por los predicadores de la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. De igual manera, la oración es otra arma grande que tenemos, dice Efesios 18:19. Estaremos orando por usted. Y si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Él quiere darle la vida eterna hoy. Acéptelo y le llenará de su gracia. Que el Señor
les multiplique bendiciones este día y siempre.